Hola, hola y bienvenido al Ministerio Fe y Gracia. Mi nombre es Raúl Jiménez y estamos aquí para presentarle cápsulas y estudios de la palabra de Dios todos los miércoles en YouTube, y le pido desde este momento que suscriba al canal, ponga su campanita de notificación para que cada vez que saquemos un estudio usted pueda ser notificado a la iglesia del Señor. Muchas gracias por estar en nuestro canal y esperamos que se reúna con nosotros, que nos dé una oportunidad para nosotros poder exponer la palabra de acuerdo como dice Dios. Bienvenido, y ahora nuestro estudio. ¿Por qué no pides, exiges o cobras el diezmo? Número uno, por integridad. Pienso que no es parte de lo que se debe de enseñar en el Nuevo Testamento y para la iglesia de hoy. Y vamos a hablar de eso. La iglesia no es la nación de Israel. El diezmo pertenece a la ley que Dios le dio a la nación de Israel. Y hay que tener cuidado, pues los púlpitos hacen paralelos entre la nación de Israel y la iglesia. Y es claro que la nación de Israel es la nación de Israel sostenida por el Viejo Testamento, y nosotros, la iglesia, con el Nuevo Testamento. Y no debemos, hermanos, amigos, manipular las escrituras para nuestra conveniencia. La historia del diezmo se encuentra en muchos lugares. Entre los lugares que lo encontramos, nos dice que era un pago de ganado y fruto. No era dinero, y era la 10ª parte de ese producto bruto de la cosecha. El derecho que se pagaba era un impuesto que era para el rey, que exigía que todo producto, mercadería que llegaban a los puertos y pasaban a ese reino, tenían que pagar el diezmo, es decir, el 10% de lo que traían. Ahora, si justificamos el diezmo antes de la ley, con esta escritura otra vez caemos en traer algo fuera de contexto y sin un fundamento sólido para realmente tener suficiente prueba bíblica para exigir el diezmo hoy en día. Génesis habla de que Melquisedec sacó pan y vino, bendijo a Abraham. Abraham acababa de regresar de una guerra que fue para librar a Lot, y consigo mismo trajo un botín, y ese botín lo llevó al rey Melquisedec, y de ese botín le dio el diezmo o la 10ª parte de ese botín a Melquisedec. No se habla de Abraham habiendo diezmado antes, y no se habla de Abraham habiendo diezmado después de este incidente, y fue antes de la ley, y por eso se utiliza este pasaje para decir que el diezmo no es de la ley porque ocurrió antes de la ley. El problema es que es un pasaje y es aislado, un contexto completamente fuera de las normas de la Biblia en cuanto a una enseñanza. Fue algo que hizo Abraham, fue de un botín, no fue de sus bienes, fue al rey Melquisedec y fue una vez. El pasaje está fuera de contexto. Abraham no diezmó después ni antes, como le explico. Vamos a ver otro pasaje antes de la ley que también se cita, el cual también está fuera de contexto. Y ese lo encontramos en Génesis 28:20, donde Jacob empieza a hacer un negocio, quiere hacer un negocio con Dios. Le propone que si Dios hace algo, él va entonces a diezmar, y no solamente que va a diezmar, pero que lo va a considerar como su Dios si es que Dios hace lo que él le dice.
Este pasaje vemos a Jacob negociando y hasta chantajeando a Dios. Dice que Jacob le dice a Dios: si fuere Dios conmigo, condicional, y me guardare en este viaje en que voy, condicional, y me diere pan para comer, condicional, y vestido para vestir, y seguimos. Y si volvieres en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Quiere decir que le está poniendo unas condiciones a Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob está negociando con Dios. ¿Con quién está negociando? ¿A quién le está poniendo estas reglas que si ocurre esto yo hago lo otro? Fuera de contexto utilizar este versículo o este pasaje para decir que el diezmo existió antes de la ley. No antes de la ley. No se habla de que Jacob lo hizo. Yo busqué que él fue e hizo todo lo que él dijo que iba a hacer en este pasaje, si realmente diezmó como prometió. Aquí vemos que no cuaja, no encaja con el concepto bíblico de exigir el diezmo en el nuevo pacto, aún tratando de utilizar este pasaje como que esto estaba o fue antes de la ley. Ahora, sabemos que Dios después constituye el diezmo. Él habla con, entre otras cosas, 613 leyes ceremoniales que le dio a Moisés, que se conoce como la ley mosaica. En ella estaba incluida el diezmo. Pero el diezmo de la ley o en la ley no corresponde a la iglesia. Nosotros no vivimos por la ley. Acuérdense que la ley es un bloque que se le dio al pueblo de Dios, más bien para demostrarle que no podían agradar a Dios 100%. Fue el ayo, dice la palabra también para nosotros. Y tal como dije que es un bloque, es una 613 leyes, dice Santiago capítulo 2 versículo 10, porque cualquiera que guardase toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Quiere decir que si violas una, eres culpable de todas. Si tú cumples el diezmo, pero no cumples las otras 612 o las que haya, eres culpable de todas. No tiene sentido y no podemos escoger en la ley para las cosas que nos convienen y las cosas que no nos conviene, decir no, yo no voy a hacer eso, porque hay otras cosas. Y si te pones a leer, hasta apedrear a tu hijo desobediente es parte de la ley. Dice Gálatas 5:4 que si empezamos a mezclar la ley con la gracia, entonces nos desligamos de Cristo. Y este es el problema doctrinal que nos estamos enfrentando hoy en día, que no hemos aprendido o no estamos separando lo que es ley y lo que es gracia. Y a poner esa mezcla de ley y gracia, esto es ley, esto es gracia, vamos a hacer aquello, pero lo otro no. Dice la palabra que los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O caemos de la gracia y nos desligamos de Cristo. Hay un pasaje que yo le llamé el pasaje de la manipulación. Este es el pasaje que usualmente se lee antes de pedir las ofrendas en nuestras iglesias hoy en día, que es el Malaquías capítulo 3 y versículo 10, que dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Malaquías en el versículo 8 dice: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, oído, la nación toda me habéis robado.
claramente le está hablando al pueblo hebreo en el antiguo pacto, y le está hablando de acuerdo a lo que es la ley, o lo que era la ley para ellos en ese entonces. No corresponde a la iglesia. El diezmo no consistía en dinero. Ya hablé que era ganado, fruto, granos, etc. Era alimento, 10% de ganado y el 10% de la tierra para traerlo al alfolí. Esto era para el pueblo, para la nación hebrea. Levítico habla de esto. 27:32 dice: y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. El diezmo de esto, no de dinero. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año. No habla de dinero. Ahora yo me pregunto, si no tenían campo, si no tenían ganado, si la labor de ellos no era trabajar en la tierra y cosechar la tierra, ¿de dónde sacaban el diezmo? La ley del diezmo está claramente en el libro de Deuteronomio capítulo 14 del 24 al 29. Y habla de que aquellos que no podían, o si el camino de llevar el diezmo de sus vacas, de sus granos, etcétera, era muy largo, entonces ellos le decían, de acuerdo a la ley escrita, que si el camino fuere tan largo, leo del versículo 24, no lo puedes llevar a Jehová, al lugar que él había escogido, tenías que vender ese diezmo, tenías que vender esa 10ª parte de tus granos, de tus vacas, de tu ganado, de tu fruto. Lo vendías, entonces iba al lugar y con el dinero en cual lo vendiste, ese dinero lo utilizabas para comprar ganado, fruto y todas las cosas que exigía el diezmo, y entonces después que lo compraras, lo que compraste lo llevabas al alfolí y lo llevabas para que se consumiera, no el dinero. El dinero es lo que usaste para comprarlo, y lo que compraste es lo que llevabas como diezmo. Y también había otra cosa: a fin de cada 3 años tenías que sacar todo el diezmo de tus productos de ese año, del tercer año, y lo llevabas en la ciudad, y ahí venía el levita de la tribu de Leví, que no tenía parte ni heredad contigo, y se lo dabas a él, al extranjero, al huérfano, a la viuda que hubiese en las poblaciones. Y entonces dice que comerán y serán saciados. ¿Qué comían? ¿Con qué se saciaban? Con la comida, con el ganado, con los granos, con el fruto, con el aceite, etcétera, etcétera, que formaban y eran parte del diezmo que se entregaba. No entregaban dinero, entregaban lo que le acabo de describir. En el 7º año había un año de reposo de la tierra ordenado por Dios cuando habló con Moisés en el monte de Sinaí, y le dijo: mira, habla con los hijos de Israel y dile: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Dice: 6 años vas a sembrar, siembra 6 años en tu tierra, y 6 años podarás tu viña y vas a recoger el fruto de la misma. El 7º año, versículo 4, la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimieras. Año de reposo será para la tierra. El 7º año no había. Ahora, ¿qué diezmaban si no tenían nada? Ese 7º año no había diezmo, porque no había cosecha, había un tiempo de descanso para la tierra.
ni se cosechaba, ni se segaba, nada de eso. La pregunta es, si seguimos el diezmo de la ley, primeramente tenemos que traer, no es dinero lo que traemos. Al tercer año teníamos que compartir esa comida, eso que traíamos. Y al séptimo año se descansaba la tierra. En resumen, los diezmos eran granos, frutos y ganado. Los dos diezmos ante la ley no pueden utilizarse porque no tienen fundamentos válidos para exigir diezmos a la iglesia de hoy. Los diezmos se llevaban al alfolí, dados a Leví, la tribu de Leví, y era anualmente, una vez al año. Al tercer año se compartía con todo el mundo. Séptimo año se descansaba. La tierra se descansaba, no había, era tiempo de descanso. Los diezmos son parte de la ley dada por Dios a Moisés en el antiguo pacto de leyes, no para la iglesia. Jesús no pidió diezmo. ¿Por qué? Porque Jesús era de la tribu de Judá. Si es que fuese a pedirlo, no tenía derecho a pedirlo. Tampoco Pablo, porque Pablo era de la tribu de Benjamín. Por lo tanto, no tenía derecho a pedirlo porque el diezmo era de la tribu de Leví. Los discípulos no pidieron diezmos. Ni el diezmo está en el nuevo pacto explicado. Mira, así es como se hace esto, pon dinero, lo que sea. No está explicado. ¿Por qué? ¿Por qué hay ese silencio en el nuevo pacto sobre el diezmo? ¿Por qué? Porque no tiene vigencia en el nuevo pacto. Es muy importante que entendamos eso. Ahora, la iglesia tiene que ser sostenida y se sostiene por los miembros de la iglesia, aquellos que van allí a alimentarse de la palabra de Dios, y se sostiene en dos versículos muy simples. 1 Corintios 16, 1, 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces lo trae y lo deposita. 2 Corintios 9, 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Entonces da y se os dará. No hay ningún tipo de duda sobre la bendición que es ser dadivoso, de dar, de ayudar, de sostener a tu iglesia, de darle tus ofrendas a la iglesia lo mejor que puedas. Así lo dice, lo mejor que puedas. Si decides en un número específico y quieres dar el 10%, bien, es lo que usted decida, el 20, el 30, pero amarrarse a una ley de diezmo del antiguo pacto que pertenecía al pueblo de Dios no es la forma que le agrada a Dios. Dios dice que Él suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y acuérdese, usted que me escucha que no tiene a Cristo, empiece primero con recibir el perdón de Dios a través de Cristo Jesús, su sacrificio, acéptelo en su vida y empiece a vivir en la victoria que Dios tiene para todos nosotros. Hasta la próxima. Hasta aquí llegamos, hasta la próxima. Espero que se suscriba y reciba notificación para nuestro próximo video. Le garantizo que le va a gustar y va a ser edificado. Dejen sus comentarios y dejen su sugerencia en los comentarios en YouTube, y así nosotros podemos saber quién está allá afuera y qué es lo que piensan para poder engrandecer. Espero que ha sido de su agrado y los declaro en bendición. Hasta luego.